Necesitamos resolver la ecuación 7 veces la cantidad de x más 9 más 3 es igual a negativa 7 veces la cantidad de x menos 5 menos 3. La solución es el valor de x que satisface la ecuación, que es el valor de x que hace que la expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha. Para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación, y el primer paso para resolver esta ecuación es borrar los paréntesis distribuyendo 7 aquí y distribuyendo 7 negativos aquí. Entonces 7 veces x es 7x, más 7 veces 9 es 63, más 3 es igual a negativo 7 veces x es negativo 7x. Podemos ver el siguiente producto como negativo 7 veces negativo 5, que es positivo 35, entonces más 35 menos 3. Ahora que distribuimos, queremos ver si podemos simplificar cualquier lado de la ecuación, y podemos hacerlo. Aquí hay dos términos similares a la izquierda y dos términos similares a la derecha. 63 más 3 es igual a 66. El lado izquierdo se simplifica a 7x más 66 es igual, en el lado derecho, 35 menos 3 es igual a 32. Entonces, el lado derecho se simplifica a negativo 7x más 32. Ahora recuerde que nuestro objetivo es aislar x en un lado de la ecuación, no podemos aislar x si tenemos un término x a la izquierda y un término x a la derecha. Entonces, nuestro próximo paso será obtener los términos x en un lado. Podemos hacer esto deshaciendo o eliminando 7x negativos desde la derecha o deshaciendo o eliminando 7x positivos desde la izquierda. Vamos a deshacer o eliminar las 7x negativas de la derecha agregando 7x a ambos lados de la ecuación. Observe que 7x negativo más 7x es 0. Recuerde que cualquier operación que realicemos a un lado de la ecuación, también debemos realizarla al otro para mantener la igualdad. Ahora simplificamos ambos lados. 7x más 7x es igual a 14x, entonces 14x más 66 es igual. Nuevamente negativo 7x más 7x es 0, por lo que el lado derecho es igual a 32. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable. Lo que significa que queremos deshacer más 66 restando 66 a ambos lados de la ecuación. Entonces menos 66 a la izquierda, y menos 66 a la derecha. Simplificando, restando 66 deshace sumando 66. O 66 menos 66 es 0, entonces tenemos 14x igual a 32 menos 66. Es lo mismo que 32 más negativo 66. Lo que equivale a negativo 34. Entonces 32 menos 66 es negativo 34. Entonces ahora tenemos 14x es igual a 34 negativo. El último paso es multiplicar o dividir para resolver x. Y porque 14x significa 14 veces x, para deshacer la multiplicación por 14 dividimos ambos lados por 14. Dividir por 14 deshace la multiplicación por 14, por lo que el lado izquierdo se simplifica a x. O 14 dividido entre 14 es igual a 1, y una vez x es x. Y en el lado izquierdo tenemos la fracción negativa 34/14. ¿Cuál es nuestra solución? Pero necesitamos simplificar la fracción tanto como sea posible. El máximo común divisor entre 34 y 14 es 2, y por lo tanto, para simplificar la fracción, dividiremos el numerador y el denominador entre 2. Dándonos la solución. X es igual a 34 negativo dividido por 2 es igual a 17. 14 dividido por 2 es igual a 7. Entonces la solución es x es igual a 17 7 negativo. Pero antes de irnos, verifiquemos la solución asegurándonos de que satisfaga la ecuación original. Para hacer esto, sustituiremos x 17 7 negativo por x, y nos aseguraremos de que el lado izquierdo de la ecuación es igual al lado derecho realizando la sustitución. Tendríamos 7 veces la cantidad negativa 17 7 más 9 más 3. Plus 9 plus 3. Es igual a 7 veces negativo la cantidad negativa 17 7. Menos 5 menos 3. Evaluemos cada lado de la ecuación usando la calculadora. Entonces, en el lado izquierdo tenemos 7 veces la cantidad negativa 17 7. Más 9. Más 3. Entrar.
Entonces el lado izquierdo es igual a 49, cuando x es igual a 17, 7 negativo. Asegurémonos de que el lado derecho también sea igual a 49. En el lado derecho tenemos 7 negativos veces la cantidad negativa 17, 7 menos 5 menos 3. Minus 5, minus 3. Observe cómo el lado derecho también es 49. Entonces, dado que 49 es igual a 49. Esto verifica que x es igual a negativo 17, 7 satisface la ecuación y es nuestra solución. Espero que hayas encontrado esto útil.